Nosotros somos el equipo 2. Nuestro tema de exposición es técnicas de redacción. Los integrantes son Líbano Sánchez Angélica, Oregel Santiago Jimena, Pérez Cano Tania Anaí, Reyes Negrete Leslie Yasmín, Carrillo Larios Jordi Mauricio. Coherencia es aquella propiedad que hace posible que el texto posea una estructura semática. La coherencia se construye por el conocimiento que comparten el emisor y el receptor sobre el contexto o la realidad que les rodea. Hay dos tipos de coherencia. Coherencia local, que se construye a nivel oracional y es denominado micronivel. Su unidad de análisis es el significado de las oraciones, las proposiciones. Y coherencia global. Se construye a nivel textual y es denominado macronivel. Su unidad de análisis son los textos completos. Esto debe tener un tema global. Pueden haber párrafos y oraciones, pero nunca saliéndose del tema. Se construye mediante la selección de la información. Elegimos lo que queremos decir o escribir y lo que no, teniendo en cuenta el tema del que tratamos y lo que pretendemos comunicar. Organización de la información. Tenemos muchas ideas en la cabeza, pero después de seleccionar lo necesario, hay que organizarlo de alguna manera para que él o los receptores de nuestro texto comprendan qué queremos transmitir. Debe tener orden y jerarquía de las ideas y concordancia. Por ejemplo, no podemos decir, ayer llovió y en el cuarto hay una cobija, porque no tiene la coherencia necesaria. Cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión en la investigación se refiere a los textos bien formados. Esta cohesión corresponde a los procedimientos formales o de expresión que deben estar presentes en el texto, sean estos los recursos lingüísticos o los gramaticales dentro del discurso. Además, se refiere al modo en que las diferentes palabras se van relacionando, el cómo se entrelazan y para ir originando oraciones, a su vez causando una serie de ideas que le dan unidad conceptual al texto. Para lograr la cohesión en un discurso, es necesario tener en consideración una serie de elementos que son llamados mecanismos de cohesión, los que permiten establecer conexiones entre las muchas ideas que se entregan en el texto. Estos factores se unen unos con otros, cumpliendo la función de dar unidad a la estructura textual. La cohesión obedece a la unión, enlace y afinidad. Algunos mecanismos para lograr la conexión en algunos textos son: 1. Conectores que indican la relación entre las oraciones. 2. Marcadores discursivos, que son la organización del texto y que nos ayudan a identificarlo, lo que nos dice. 3. Correferencia, que es la repetición de lo que se está diciendo en el texto. 4. Pronominalización, que es el uso de pronombres. Concordancia es la conformidad de accidentes gramaticales, la lógica entre los distintos elementos que debe regir para que un texto pueda interpretarse adecuadamente. Hay dos tipos: concordancia nominal. Este es entre el género y número del sustantivo. Ejemplo, los árboles verdes, y otro ejemplo es el de las flores secas no me gustan. El sustantivo es flores, es femenino y plural. Concuerda en género y número con el determinante las, que es femenino y plural y que anuncia las presencias del nombre, y con el adjetivo secas, que aporta las características y también es femenino y plural. Concordancia verbal. Este es entre el núcleo del predicado. Debe concordar
en número y persona. Ejemplo, nosotros iremos mañana. Otro ejemplo es, los perros pulgosos ladran por la noche. El sujeto es perros y el predicado ladran. Sencillez. La sencillez textual no tiene complicaciones en su comprensión, es claro y sin ambigüedades, contiene palabras de uso común, generando así que cualquier lector pueda entender con facilidad el mensaje que se intenta transmitir. Párrafo. Un párrafo es un grupo de palabras en un texto escrito que expresa una idea o un argumento. Está compuesta por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad a la temática. Características. Oración principal. Esta está constituida por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente. Posee un sentido esencial y aparece de forma implícita o explícita. Oraciones secundarias. Puede ser de dos tipos, de coordinación o subordinación. De coordinación son aquellas que existen, son aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen el mismo sentido. Y las de subordinación son aquellas que solo adquieren sentido de función de otra. Unidad y coherencia. La unidad es la referencia común de cada una de sus partes y la coherencia es la organización apropiada de las oraciones, formando que el contenido del párrafo sea lógico. Tipos de párrafo. Está el párrafo narrativo, que es también llamado cronológico y está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Párrafo descriptivo. Es la potencia del uso de la palabra y representa una imagen sensorial ante los lectores y receptores. Párrafo argumentativo. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. Párrafo relativo. Las ideas presentan una manera relativa, por lo tanto, la interpretación de dicho párrafo es diferente para cada lector. Párrafo de comparación o contraste. Consiste en comparar un objeto de ideas con el propósito de diferenciar sus semejanzas. Y por último, párrafo de enumeración. En esta se enumeran las situaciones de manera de lo que vamos a ver, lo más importante a lo menos importante. Claridad. Conectores. Los conectores son palabras que marcan la relación lógica del significado entre las ideas u otras oraciones de un texto, ocupando un papel clave en la organización de coherencia del texto. Ayuda a construir la argumentación textual o discurso y se utiliza más en el lenguaje escrito que en el oral. Sirve para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, modificar, distribuir o resumir la oración anterior. Los conectores pueden ser adverbios, locutores adverbiales, preposiciones o conjunciones. Los tipos de conectores son los siguientes de acuerdo a su utilización. Para agregar ideas, estas palabras son además, asimismo, también, al mismo tiempo, en igual forma, con base en, luego, por una parte, es conveniente. Después, para introducir ideas opuestas. Estas son, sin embargo, no obstante, de otro modo, en otro orden de ideas, en oposición o por lo contrario. Para introducir otro tema, con referencia a, en cuanto a, en lo tocante, respecto a, acerca de, sobre o referente a. Para indicar relaciones de tiempo. Estos son actualmente,
posteriormente, en primer lugar, en la actualidad, en otra época, en este momento, por ahora, en tiempos pasados, en nuestros días, en esta época, en esta década, en los últimos decenios, a principios de milenio. Para explicar causas, por esta razón, a fin de que, puesto que, ya que por ello, por aquello, por esta situación, por el motivo de este pretexto. Para advertir consecuencias. Por tanto, en consecuencia, en una y otra parte, en correspondencia, seguidamente, consecutivamente, por consiguiente, tal sentido, como resultado, en efecto o en conclusión. Para establecer comparaciones. De igual manera, igualmente, de otra manera, a la misma forma, en estas mismas circunstancias, en primer momento. Para expresar opiniones. En mi opinión, a mi manera de ver, considero, al respecto opino, declaro, afirmo, asevero. Para indicar un cierre. En síntesis, en último lugar, por último, finalmente, en fin, para concluir o en conclusión. Claridad. Este texto debe expresarse de forma clara y jerarquizada las ideas del autor que pretende exponer, luego de una introducción en donde se expongan los puntos principales de los que se trata el texto. En el cuerpo del texto se da desarrollo de las ideas y conceptos que se pretenden exponer. Posteriormente, se da un cierre o una conclusión del mismo, procurando que haya quedado debidamente explicadas las ideas. La claridad son los pasos para tener un texto claro son procurar que en el texto se describa y cuente con una buena síntesis o buena ortografía. Expresarse de forma precisa de lo que se pretende dar a entender al escribir, las ideas, los conceptos, hechos, relatos u opiniones que se plasmen en aquello que se escribe. Debe de ser fácil de comprender para el lector. La siguiente es expresar de forma concisa las ideas. Esto no es contraviente en que el texto se dé explicaciones extensas sobre un tema determinado. A lo que se refiere es ser conciso, es evitar redundar de forma en expresar ideas de aquello que se escribe. No repetir términos o palabras demasiado. En la medida de lo posible hay que procurar no repetir en demasiadas palabras, pues esto se cae en cacofonía que en ocasiones confunde al lector. No caer en pleonasmos y vicios propios de la lectura. Precisión. La precisión textual hace referencia al uso correcto de la gramática, la puntuación y la ortografía. Además, se debe tener especial cuidado en el uso de términos correspondientes que expresan de forma exacta el significado que se pretende exponer. Bueno, esto sería todo por el equipo 4. Gracias.